Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas, intrigas y amores imposibles, todo con ese toque especial que solo las series turcas saben dar. Hoy vamos a sumergirnos hasta el fondo en un tema que sé que les encanta del drama. Sí, esos momentos en que el corazón se nos hace trizas, las lágrimas corren a raudales y gritamos a la pantalla pidiendo un final feliz que a veces nunca llega. Es esa montaña rusa de emociones que nos engancha y nos hace volver por más. En el vídeo de hoy exploraremos a fondo esas series donde el amor parece un sueño inalcanzable, donde los obstáculos son gigantes, casi insuperables, y donde la química entre los protagonistas es tan intensa que casi podemos sentirla a través de la pantalla. Analizaremos las razones detrás de esos amores turbulentos, las fuerzas que los separan y la esperanza que queda al final. Y por supuesto, no podíamos empezar sin hablar de una pareja que ha incendiado las redes y que sigue dando de qué hablar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Por qué explota? ¿Por qué ese aire de amor imposible? Todo eso lo vamos a desentrañar aquí, profundizando en los detalles y analizando las implicaciones de su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero antes de que empecemos con este recorrido lleno de pasión y drama, les recuerdo que se suscriban al canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de asegurarse de no perderse ningún contenido. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre las series turcas que nos roban el corazón. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Entrevistas exclusivas, análisis detallados, detrás de cámaras y mucho más. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar con una serie que, aunque no protagonizada por Hande y Kerem directamente, tiene un espíritu similar en cuanto a ese amor que parece estar destinado a no ser. Hablo de ***** Karasevda ****, o Amor Eterno como se le conoce en muchos países. Esta serie del género drama romántico cuenta con un elenco estelar encabezado por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La historia gira en torno a Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica de una familia adinerada. Se enamoran profundamente, un amor puro y verdadero que desafía las barreras sociales. Pero sus diferentes orígenes sociales y las maquinaciones de Emir, un hombre obsesionado con Nihan, los separan cruelmente. Emir obliga a Nihan a casarse con él para salvar a su familia de la ruina, una decisión que marcará el resto de sus vidas. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre rico y poderoso, buscando venganza y tratando de recuperar a Nihan. Su regreso no solo agitará el presente, sino que también removerá las cicatrices del pasado. ¿Por qué considero que Karasevda encaja en este tema de amor imposible? Porque a pesar del amor inmenso que sienten el uno por el otro, Kemal y Nihan deben superar innumerables obstáculos, mentiras, traiciones, diferencias sociales que parecen insalvables y, sobre todo, la maldad implacable de Emir, un villano que no se detendrá ante nada para mantener a Nihan a su lado. Su amor está constantemente amenazado, y la serie explora la idea de hasta dónde estarían dispuestos a llegar por ese amor eterno que los une. Se enfrentarán a decisiones desgarradoras que pondrán a prueba su lealtad y su fe en el amor. Además, el final de la serie es particularmente desgarrador, lo que aumenta aún más la sensación de que ese amor, por más fuerte que sea, a veces no es suficiente. Un dato curioso de Karasevda es que fue la primera y única serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela, un reconocimiento a su calidad y a la universalidad de su historia. La serie caló hondo en el público internacional, demostrando que el amor y el drama no conocen fronteras. Ahora pasemos a otra serie que, si bien es más reciente, también nos presenta un amor marcado por la dificultad y el drama, ***Yargı***, conocida como Juicio en algunos países. Esta serie, que mezcla drama, suspense y romance, tiene como protagonistas a Kaan Urgankolu y Pınar Deniz. La química entre estos dos actores es palpable, lo que contribuye a la intensidad de la historia. Yargı cuenta la historia de Ilgaz, una abogada exitosa y principista, y Çınar, un fiscal idealista y con fuertes convicciones morales, cuyas vidas se cruzan cuando el hermano de Çınar es acusado de asesinar a una joven. Aunque inicialmente son opuestos, Ilgaz y Çınar deben trabajar juntos para descubrir la verdad y defender a sus seres queridos. A medida que investigan el caso, se enfrentan a corrupción, secretos familiares profundamente arraigados y peligrosas conspiraciones que amenazan sus vidas y las de quienes los rodean. La relevancia de Yargı en nuestro tema de amor imposible reside en las complejas circunstancias que rodean su relación.
No solo deben lidiar con un caso extremadamente difícil que los enfrenta constantemente, poniéndolos en lados opuestos de la ley, sino que también deben superar sus propios prejuicios y traumas del pasado que los atormentan y dificultan la confianza mutua. La confianza entre ellos se pone a prueba una y otra vez, y la serie explora cómo el amor puede florecer incluso en los momentos más oscuros, pero también cómo la duda y el miedo pueden destruirlo. Se enfrentarán a dilemas éticos que pondrán a prueba sus valores y los obligarán a tomar decisiones difíciles. Un detalle interesante es que Yargi ha sido elogiada por su guión inteligente y sus giros inesperados, manteniendo al público al borde de sus asientos en cada episodio. La serie no solo es un drama romántico, sino también un thriller psicológico que explora la complejidad de la justicia y la moralidad. Y hablando de dramas intensos, no podemos dejar de mencionar ***Sefir Inkici ***, o La hija del embajador. Esta serie, protagonizada por Neslihan Atagul y Engin Akyurek, nos sumerge en una historia de amor marcada por la tradición, el honor y los secretos familiares que pesan como una losa sobre sus vidas. Sefir Inkici narra la historia de Nare y Sankar. Nare es la hija de un embajador, una mujer independiente y de fuerte carácter, mientras que Sankar proviene de una familia humilde, un hombre arraigado a sus tradiciones. Se enamoran profundamente, un amor apasionado y prohibido debido a las diferencias sociales y las intrigas de sus familias que se oponen a su relación. En la noche de su boda, Nare desaparece misteriosamente, dejando a Sankar destrozado y consumido por la rabia y el dolor. Años después, Nare regresa con una hija, Melek, y Sankar debe enfrentarse a la verdad sobre lo que sucedió aquella noche y lidiar con los sentimientos que aún tiene por ella, un amor que nunca pudo olvidar. En esta serie, el amor imposible se manifiesta en la imposibilidad de superar el pasado y las barreras sociales que los separan. Nare y Sankar están constantemente atormentados por los secretos y las mentiras que los separaron, y deben luchar contra la tradición y el prejuicio para poder tener una oportunidad de ser felices juntos. Se enfrentarán a la oposición de sus familias, a los juicios de la sociedad y a sus propios demonios internos. La serie explora temas como el abuso, el perdón y la redención, y nos muestra cómo el amor puede ser a la vez una fuerza poderosa y destructiva. Una curiosidad de Sefir Inkici es que la serie se rodó en escenarios espectaculares de Turquía y Montenegro, lo que contribuye a la belleza visual y al ambiente dramático de la historia, creando una atmósfera que envuelve al espectador y lo transporta a ese mundo de pasión y secretos. Ahora volvamos a nuestra pareja del principio, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y a su icónica serie ***Senkalkam***, conocida como Love is in the Air en muchos países. Sí, sé que muchos de ustedes están pensando, ¿amor imposible? Pero si terminaron juntos. Y tienen razón, la serie tiene un final feliz, un final de cuento de hadas que nos hizo suspirar a todos. Pero, ojo, el camino hacia ese final feliz está lleno de obstáculos, malentendidos y situaciones que ponen a prueba su amor, haciéndonos dudar si realmente lograrán estar juntos. Senkalkam cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, una mujer alegre y optimista, y Serkan, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo, un hombre frío y calculador. Debido a un malentendido, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. A medida que pasan tiempo juntos, comienzan a enamorarse de verdad, pero deben superar sus diferencias de personalidad y las intrigas de sus familias para poder estar juntos. Se enfrentarán a exnovias celosas, a socios comerciales ambiciosos y a secretos familiares que amenazan con separarlos para siempre. En esta serie el amor imposible se manifiesta en la incompatibilidad inicial de los personajes y las circunstancias que los obligan a estar juntos. Serkan es frío, calculador y distante, un workaholic que no cree en el amor, mientras que Eda es espontánea, alegre y soñadora, una romántica incurable. Sus diferencias chocan constantemente y deben aprender a comprenderse y aceptarse mutuamente para que su amor pueda florecer. Además, la serie explora temas como la ambición, la familia y la importancia de seguir tus sueños, inspirándonos a luchar por lo que queremos y a no rendirnos ante las adversidades. Pero, ¿por qué mencioné que Hande explota? Aquí viene la parte jugosa. Más allá del drama de la serie, lo que realmente ha cautivado al público es la relación entre Hande y Kerem fuera de la pantalla. Su química era innegable, se transmitía a través de la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, un símbolo de amor y felicidad para muchos fans.
Sin embargo, su relación terminó y la separación fue bastante mediática, generando una gran conmoción entre sus seguidores. Aquí es donde entra el elemento de amor imposible, no dentro de la serie, sino en la percepción del público. Muchos fans aún sueñan con una reconciliación, y cada interacción entre ellos, por mínima que sea, es analizada al detalle, buscando señales de un posible reencuentro. La idea de que ese amor que parecía tan real y perfecto, no haya perdurado, genera una sensación de frustración y tristeza en muchos de sus seguidores. La explosión se refiere a las emociones intensas que genera esta situación, las especulaciones, los rumores y la esperanza latente de que algún día, Ande y Kerem puedan volver a estar juntos. Se crean teorías, se analizan entrevistas y se buscan pistas en las redes sociales, todo con la esperanza de que su amor renazca. Un dato interesante es que a pesar de su separación, ambos han manifestado respeto y cariño mutuo, lo que alimenta aún más la esperanza de sus fans, quienes se aferran a la idea de que su historia aún no ha terminado. Para finalizar este recorrido por los amores imposibles de las series turcas, vamos a mencionar una más, un clásico que seguramente muchos de ustedes conocen, Ask Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, basada en una novela del mismo nombre, es un drama romántico que explora temas como la infidelidad, la pasión y las convenciones sociales, con una intensidad que nos mantiene enganchados desde el principio. Ask Memnu cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella, buscando seguridad y un nuevo comienzo. Biter se siente atraída por Belul, el sobrino joven y apuesto de Adnan, un hombre carismático y seductor, y ambos comienzan una aventura secreta que desafía todas las normas sociales y morales. A medida que su relación se intensifica, deben enfrentarse a la culpa, el remordimiento y el peligro de ser descubiertos, lo que podría destruir sus vidas y la de quienes los rodean. En esta serie, el amor imposible se manifiesta en la prohibición social y moral de su relación. Biter y Belul saben que lo que están haciendo está mal, pero no pueden resistir la atracción que sienten el uno por el otro, un amor que los consume y los lleva al límite. Su amor es una fuerza destructiva que los consume a ambos y que tiene consecuencias trágicas para todos los involucrados, demostrando que el amor prohibido puede tener un precio muy alto. Un dato curioso es que Ask Memnu es una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos, y ha sido adaptada en varios países, demostrando que su historia de amor, pasión y traición es universal y atemporal. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado algunas de las series turcas donde el amor parece un sueño inalcanzable, donde los obstáculos son gigantes y donde la química entre los protagonistas es tan intensa que casi podemos sentirla a través de la pantalla. Hemos visto cómo el amor imposible puede manifestarse de diferentes maneras, a través de las diferencias sociales, las intrigas familiares, los secretos del pasado y las prohibiciones morales. Y también hemos visto cómo a veces la realidad supera la ficción, como en el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, donde el amor que vimos en la pantalla se convirtió en un fenómeno que aún hoy sigue generando pasión y debate. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los dramas y los amores imposibles de las series turcas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie donde el amor sea un desafío constante? Dejen sus comentarios abajo. Y por último pero no menos importante les pido que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos seriéfilos y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama nunca termina en el mundo de las series turcas.